Desperté de un coma para descubrir que mi hija jamás me había visitado, demasiado ocupada para preocuparse. Luego vi la publicación de mi nieto. El abuelo despertó. Supongo que la herencia tendrá que esperar. Su codicia convirtió mi amor en cenizas. Una sola llamada bastó para transformar su sueño de riquezas en una pesadilla que jamás olvidarían. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. El pitido me trajo de regreso. Agudo, rítmico, insistente. Mis párpados parecían papel de lija al intentar abrirlos. Luces fluorescentes me cegaban desde arriba. Demasiado brillantes, demasiado crueles. El olor antiséptico fue lo siguiente, esa mezcla de cloro y metal que siempre me revolvía el estómago. Señor Evans, una voz femenina, suave pero profesional. ¿Puede oírme? Intenté hablar, pero mi garganta ardía como si hubiera tragado grava. Un vaso de plástico rozó mis labios y un hilo de agua fresca se deslizó torpemente por mi barbilla. Despacio, dijo la voz. Ha estado inconsciente durante 3 días. Soy Nancy, su enfermera. 3 días. La frase flotaba en mi mente, sin sentido. Quise incorporarme, pero mis brazos temblaron bajo mi propio peso y caí de nuevo sobre la almohada. El monitor cardíaco a mi lado aceleró su ritmo, pitando con prisa. ¿Qué pasó? Logré decir con un hilo de voz. Nancy ajustó el suero del gotero. Tendría unos 50 años, ojos bondadosos detrás de unas gafas de montura metálica, pero algo en su expresión me apretó el pecho. Tuvo un infarto, señor Evans. Uno importante. Es afortunado de estar vivo. Infarto. El recuerdo me golpeó como un rayo. El dolor aplastante en el pecho cuando intenté alcanzar el teléfono en mi cocina. El mundo inclinándose. El frío linóleo contra mi mejilla. Mi hija, murmuré. ¿Cheryl? ¿Está aquí? Nancy dudó apenas un segundo, pero lo noté. Se ocupó de revisar las pantallas sin mirarme a los ojos. Señor Evans, primero debo comprobar sus signos vitales. Después podremos hablar de... ¿Dónde está ella? Escupí la pregunta, más brusco de lo que pretendía. Nancy dejó de fingir con los aparatos y me miró directamente. La llamé cuando lo ingresaron. Dijo que no podía venir de inmediato. Tenía compromisos de trabajo. El pitido del monitor se hizo más lento. Un frío pesado me invadió el pecho. ¿No ha estado aquí, en absoluto? No, señor. La voz de Nancy era suave, pero cada palabra me golpeaba como un martillo. Preguntó por su estado por teléfono, pidió que la mantuviera informada. Me quedé mirando el techo de placas acústicas, contando los diminutos agujeros de cada cuadrado. Mi hija vivía a 20 minutos de allí. 20 minutos. Yo había estado inconsciente durante 72 horas y no había podido hacer ese corto trayecto. ¿Cuándo exactamente la llamó? Pregunté. El martes por la mañana, aproximadamente 1 hora después de que la ambulancia lo trajo. Nancy arrastró una silla hasta mi cama. Parecía preocupada, preguntó por su pronóstico. Preocupada por el pronóstico, no por mí. Por lo que opinaban los médicos de mis posibilidades, no por su padre. La última conversación con ella me vino a la mente. Apenas 4 días antes, durante la cena del domingo en mi casa. Estaba distraída, pegada al teléfono, apenas probando el asado que había preparado con tanto esmero. Cuando le pregunté por su trabajo en la oficina de seguros, contestó con monosílabos. Pero cuando mencioné que pensaba actualizar mi testamento, su atención volvió de golpe, como un resorte. Eso es bueno, papá, dijo entonces, súbitamente animada. Deberías hacerlo pronto. Ahora, tumbado en esa habitación estéril, rodeado de máquinas vigilando mis latidos, esas palabras adquirían un significado distinto. La luz fluorescente sobre mi cabeza parpadeó, proyectando sombras en las placas del techo, como grietas abriéndose en el hielo. Pasó 1 hora, quizá 2.
El tiempo se deformaba en esa habitación blanca donde el día y la noche no significaban nada. La luz de la tarde se filtraba oblicua entre las persianas. Y yo, atrapado entre sábanas y pensamientos, repasaba una y otra vez en qué momento cambió todo entre nosotros. ¿Cuándo dejó de ser mi niña, aquella que se dormía en mi regazo viendo los partidos del domingo? La respuesta me quemaba: el divorcio. Todo empezó a desmoronarse hace 5 años, cuando el matrimonio de Cheryl se vino abajo. Recuerdo esa llamada, su voz ahogada en lágrimas, casi ininteligible, contándome que Mark había vaciado la cuenta conjunta y desaparecido. La dejó con deudas y con un hijo adolescente de 15 años que de pronto necesitaba de todo: útiles escolares, ropa para sus estirones. Intervine sin dudarlo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Era mi hija, y Hudson, mi único nieto. Los $15,000 para la entrada del apartamento vaciaron casi todos mis ahorros de jubilación, pero verla agradecida lo hacía valer la pena. Me prometió devolverme el dinero en cuanto se recuperara. Nunca olvidaré esto, papá, susurró, abrazándome con fuerza. Nos estás salvando la vida. Al principio, la ayuda mensual era pequeña: 500 aquí, 300 allá. Siempre emergencias, ropa nueva para Hudson, el coche averiado, la renta vencida. Cada vez llamaba con la misma urgencia en la voz, y cada vez yo transfería lo que quedaba de mis ahorros. Aplazaba mi jubilación y tomaba turnos extras en la firma de ingeniería. Mis huesos crujían con las largas horas, pero me repetía que era temporal, solo hasta que Cheryl se estabilizara. Pero, en algún momento, las lágrimas de gratitud desaparecieron. Las llamadas se hicieron breves, casi frías. Papá, necesito 800 para el viaje escolar de Hudson. Sin por favor, sin gracias. Solo exigencias. Cuando sugerí que Hudson buscara un trabajo de medio tiempo, su respuesta fue un puñal. Él debe concentrarse en sus estudios. Algunos sí valoramos la educación. Eso me dolió. Yo había trabajado en 2 empleos para pagarle la universidad, sacrificando mi sueño de fundar mi propia firma de ingeniería. Pero me mordí la lengua, transferí el dinero y me convencí de que estaba estresada. Las visitas también se fueron apagando. De cenas dominicales semanales pasamos a mensuales, luego solo en ocasiones especiales. Cuando venía, parecía apurada, pendiente del teléfono, cortando cualquier conversación. Hudson apenas levantaba la vista del dispositivo para soltar un gruñido de saludo. La última Navidad les di $1,000 a cada uno. Dinero que en realidad no tenía, prestado contra mi pensión. Cheryl sonrió, pero aquella sonrisa no alcanzó sus ojos. Hudson guardó el dinero sin decir palabra y pasó el resto de la visita escribiendo mensajes en su móvil. Había empezado a sentirme como un cajero automático con latidos. El pitido constante del monitor cardíaco era el único sonido en la habitación. Afuera, a través de la ventana, podía ver el estacionamiento, ese donde debería haber aparecido mi hija, cruzando las puertas automáticas con el rostro arrugado de preocupación. Pero el aparcamiento permanecía vacío, sin nadie que viniera a verme. Nancy regresó con una pequeña bolsa de plástico que contenía mis pertenencias, mi billetera, mi reloj y mi teléfono. La pantalla estaba agrietada desde que lo dejé caer durante el infarto. Pensé que quizá quisiera tener esto cerca, dijo, dejando la bolsa en la mesita. Su teléfono estuvo cargando en la estación de enfermería. Mis dedos temblaban al conectar el cargador a la toma de corriente. El sonido familiar del encendido pareció demasiado fuerte en aquella habitación silenciosa. 17 llamadas perdidas, casi todas de teleoperadores y algunas de vecinos preocupados que habían visto la ambulancia. Ninguna de Cheryl. Pero sí había notificaciones de Facebook. Yo apenas usaba las redes sociales, aunque me había abierto una cuenta hacía unos años para seguir las actividades de Hudson. Mi nieto publicaba con frecuencia fotos de fiestas, quejas de la escuela, la típica basura adolescente. La aplicación se abrió lentamente en la pantalla dañada. El primer post que apareció me congeló la sangre. Hudson Edwards, hace 2 horas.
Desafortunadamente, el abuelo salió del coma. Supongo que tendremos que esperar un poco más por la herencia. Vida familiar real. Lo leí una vez, otra y otra. Las palabras no cambiaban. 17 me gusta, 3 caritas riéndose, comentarios de sus amigos, brutal, honesto y salvaje, pero real, metas de herencia jajaja. Mis manos empezaron a temblar, y no por la medicación. El monitor cardíaco se aceleró con mi pulso. Deslicé hacia abajo buscando alguna explicación, alguna señal de que todo era una broma de mal gusto. Hudson Edwards, hace 3 días, 6:23 de la mañana. El abuelo está en el hospital. Mamá dice que esta vez es bastante grave. Crucemos los dedos. Sí. Crucemos los dedos. Publicado 6 horas después de que Nancy llamara a Cheryl para informarle de mi ingreso. 6 horas después de que mi hija supiera que su padre luchaba por su vida. Y ella le dijo a su hijo que deseara que no me recuperara. El vaso de agua se me resbaló de los dedos entumecidos, golpeando el suelo. Nancy apareció en el marco de la puerta, alertada por el ruido y por el pitido irregular de las máquinas. Señor Evans, ¿se encuentra bien? ¿Su ritmo cardíaco? No podía hablar. No podía respirar. El teléfono pesaba como una losa en mis manos, pero no podía apartar la vista de esa publicación, de esos 17 me gusta, de la crueldad casual de mi propia familia celebrando mi posible muerte. Nancy me tomaba las constantes, ajustaba la medicación, hacía preguntas que apenas oía por el rugido en mis oídos. Yo solo veía aquel emoji de risa. Solo pensaba en mi nieto, el muchacho al que había ayudado a criar, al que llevaba años aportando dinero para su fondo universitario, burlándose de mi muerte como si fuera un chiste para sus amigos. Las luces fluorescentes parecían palpitar con cada latido. Todo lo que creía saber de mi familia se deshacía como cartón mojado. 25 años de sacrificios, de anteponer sus necesidades a las mías, de aceptar horas extra mientras mis colegas se jubilaban y disfrutaban de sus pasatiempos y nietos. 25 años de posponer mi propio descanso, de renunciar a cosas que quería, para que ellos tuvieran lo que deseaban. Y ellos solo estaban esperando que muriera. Seguí mirando la pantalla hasta que las letras se mezclaron entre sí. Mis manos no dejaban de temblar mientras volvía a leer. Desafortunadamente, el abuelo salió del coma. Supongo que tendremos que esperar un poco más por la herencia. El monitor junto a mí pitaba frenético, pero apenas lo escuchaba. Cada palabra de ese post era un golpe en el pecho. 17 me gusta. 17 personas, amigos suyos, chicos que quizá conocí en sus fiestas de cumpleaños, habían convertido mi posible muerte en un espectáculo. Nancy apareció de nuevo, el ceño fruncido de preocupación. Señor Evans, su presión arterial está subiendo demasiado. Necesito que intente calmarse. Pero no podía. No después de recordar cada detalle con una claridad insoportable. El mes pasado, Hudson me llamó con voz suplicante. Abuelo, todos en la escuela tienen el iPhone 15 Pro. Yo soy el único con este teléfono viejo. Es humillante. Ese mismo día le transferí $500. 3 meses antes, había sido la consola de videojuegos. Es para un proyecto escolar, abuelo. Debemos presentar sobre tecnología moderna y cultura gamer. No puedo hacerlo sin un PlayStation 5. Otros $300. 6 meses antes, los tenis de diseñador. Se burlan de mis zapatos, abuelo, me llaman zapatillas de pobre. Solo quiero encajar. Otros $250, en un calzado que seguramente ya había quedado chico. Cada petición venía envuelta en lágrimas, en manipulaciones, en frases diseñadas para abrir mi billetera. Y yo caía una y otra vez, porque creía que éramos familia, porque creía que me querían. Mi teléfono vibró con otra notificación. Otro me gusta en el post de Hudson. 18 ahora. Dejé el aparato sobre la mesita con manos temblorosas y fijé la vista en el techo. La luz fluorescente parpadeaba irregular,
proyectando sombras que parecían buitres girando en círculos sobre mí. 25 años de ponerlos siempre en primer lugar. 25 años de trabajar horas extra mientras otros compañeros disfrutaban de la jubilación. 25 años de decir sí a cada petición, cada emergencia, cada crisis inventada. Y ellos estaban contando los días hasta mi muerte. El olor antiséptico del hospital parecía más fuerte, mezclándose con otro, el amargo sabor de la traición, que se me pegaba en la lengua como medicina. Nancy se había marchado otra vez, quizá para llamar al médico por mis signos alterados. Yo pensaba en la última visita de Cheryl a mi casa, en cómo había cambiado su rostro cuando mencioné actualizar mi testamento. En la rapidez con la que pasó de distraída a atenta, en el entusiasmo repentino con que me animó a hacerlo pronto. No me estaba alentando a proteger mi legado, ni a asegurar que mis deseos se cumplieran. Me estaba animando a morir más rápido. La revelación me caló como agua helada, desde dentro hacia afuera. Todo lo que había creído de mi familia era mentira. Cada sonrisa, cada abrazo, cada te quiero, abuelo, había sido solo una inversión para un pago futuro. Tomé el teléfono otra vez y repasé las publicaciones recientes de Hudson, fotos de fiestas que seguramente, de una u otra forma, yo había financiado, vídeos mostrando ropa que yo había comprado, una selfie con el iPhone que le regalé, acompañada de la frase «viviendo mi mejor vida». Ni una sola mención a su abuelo. Ni una sola foto juntos. Ni una sola mención de dónde habían salido todos esos lujos. Pero allí, escondido en su línea de tiempo de hace 3 días, estaba otra publicación. El abuelo está en el hospital. Mamá dice que esta vez es bastante grave. Crucemos los dedos. Publicado a las 6:23 de la mañana. 6 horas después de que la ambulancia me llevara. 6 horas después de que Cheryl supiera que su padre luchaba por su vida. Y le había dicho a su hijo que cruzara los dedos, esperando que yo no lo lograra. 3 días más tarde, el hospital me dio de alta con una bolsa de plástico llena de medicamentos e instrucciones para tomarlo con calma. El taxista que me recogió se mostró más preocupado por mí que mi propia familia. ¿Seguro que tiene alguien en casa que lo ayude?, preguntó, mirándome por el retrovisor mientras nos alejábamos de St. Mary's. Mi papá tuvo un infarto el año pasado. Tardó meses en recuperarse. Le aseguré que estaría bien, pero la mentira me supo amarga. El recorrido por las calles conocidas de mi vecindario suburbano me resultó como un regreso a un país extranjero. Nada parecía igual cuando uno descubre que las personas por las que ha vivido solo lo ven como una cuenta bancaria con patas. El conductor me ayudó a llevar la bolsa hasta la puerta de mi casa y rechazó la propina que intenté darle. Cuídese mucho, ¿de acuerdo? Y no sea orgulloso, pida ayuda si la necesita. Si tan solo supiera lo solo que estoy. La casa me recibió inmensa e insoportablemente silenciosa. Mis pasos resonaban contra el piso de madera mientras avanzaba por habitaciones que alguna vez parecieron cálidas y acogedoras. Ahora eran un mausoleo, un santuario para una familia que, en realidad, nunca había existido. La repisa del salón estaba alineada con fotografías enmarcadas. La graduación universitaria de Cheryl, para la cual trabajé turnos dobles durante 6 meses para pagarle la matrícula. Las fotos escolares de Hudson, desde kinder hasta el año pasado. Cada una comprada con amor y orgullo. Retratos familiares en Navidades y cumpleaños. Todo sonriendo para la cámara, mientras yo cargaba con la cuenta de la cena, los regalos, con todo. Caminé frente a la repisa, observando cada rostro como si los viera por primera vez. La sonrisa de Cheryl en su foto de graduación ya no parecía agradecida, sino calculadora. La sonrisa de Hudson se me antojó depredadora más que inocente. Incluso las fotos familiares, sobre todo esas, parecían montajes, actores representando un papel en el que no creían. El pecho me dolía, y no por el infarto. Era otro tipo de dolor, más profundo y constante. El daño físico a mi corazón sanaría con tiempo y medicación. Esta traición dejaría cicatrices imposibles de reparar con cirugía.
Tomé la foto de graduación de Cheryl y la coloqué boca abajo sobre la madera. Luego hice lo mismo con la más reciente de Hudson. Una por una, fui girando los marcos hasta que la repisa se convirtió en una fila de rostros ocultos, como un reconocimiento policial al revés, con todas las pruebas escondidas. El esfuerzo me agotó más de lo que debería. Me dejé caer en el sillón reclinable, el mismo donde solía leerle cuentos a Hudson antes de dormir, donde Cheryl se acurrucaba a mi lado durante las tormentas cuando era niña. De cuando yo creía que su amor era real. Y aún así, incluso con todo lo que sabía, me descubrí deseando estar equivocado. Quizás había una explicación. Quizás la publicación de Hudson no era más que una estupidez adolescente y no verdadera maldad. Tal vez Cheryl había evitado el hospital por razones que nada tenían que ver con esperar mi muerte. Tal vez solo estaba siendo paranoico. La casa crujía a mi alrededor con pequeños ruidos que nunca había notado cuando me sentía menos solo. Afuera, escuchaba a niños jugar en los jardines vecinos. Su risa flotaba por la ventana como un eco de tiempos más felices. Cerré los ojos e intenté recordar la última vez que Cheryl me había visitado sin pedirme dinero. La última vez que Hudson me había llamado solo para charlar, no para exigirme algo. La última vez que cualquiera de los dos se interesó realmente por mi vida, mi salud, mi felicidad. No pude recordar una sola. Fue entonces cuando supe lo que debía hacer. Si mi familia me veía solo como una fuente de ingresos, necesitaba descubrir hasta qué punto llegaba su codicia. Tenía que ponerlos a prueba, ver hasta dónde serían capaces de llegar por un dinero que ni siquiera les pertenecía aún. El plan comenzó a tomar forma en mi mente, en esa casa demasiado silenciosa, rodeada de fotos de personas que contaban los días hasta mi funeral. Si querían jugar con mi vida, era hora de mostrarles lo que era un verdadero juego. A la tarde siguiente, decidí visitarlos. El viaje en autobús al centro tomó 45 minutos y me dejó más agotado de lo que quería admitir, pero necesitaba verlos cara a cara. Necesitaba mirarles a los ojos y confirmar lo que había descubierto en aquella publicación de Facebook. Me detuve en una florería elegante y compré un ramo de rosas blancas para Cheryl, además de una mochila de diseñador para Hudson, que costaba más que lo que mucha gente gasta en comida en un mes. Si me veían como un cajero automático, al menos representaría bien el papel. El edificio de apartamentos de Cheryl era uno de esos almacenes reconvertidos en la zona moderna del centro, ladrillos expuestos, ventanales de piso a techo. El tipo de lugar que jamás habría podido pagar a su edad. Pero claro, ella tenía algo que yo nunca tuve, a mí. Presioné el timbre del apartamento 4B y esperé. ¿Sí? Su voz sonó a través del intercomunicador, cargada de sospecha. Soy yo, papá. La pausa duró lo suficiente como para contar 3 latidos antes de que sonara el zumbador. La subida hasta el 4º piso me obligó a aferrarme al pasamanos, jadeando con cada escalón. Cada paso me recordaba lo cerca que había estado de darles, en el hospital, exactamente lo que tanto anhelaban. Cheryl me esperaba en la puerta cuando llegué al rellano, con el rostro cuidadosamente disfrazado de sorpresa y preocupación. «Papá, ¿qué haces aquí? Deberías estar descansando». Se apresuró hacia mí como si quisiera abrazarme, pero en sus ojos vi algo más parecido al pánico que a la alegría. «Quería verlos», respondí, permitiendo que me tomara del brazo y me guiara hacia adentro. Pensé que podríamos pasar un tiempo juntos. Su apartamento era exactamente lo que esperaba. Muebles modernos que yo había ayudado a financiar, cuadros que seguramente había pagado con la mensualidad que yo aportaba, y una vista de la ciudad construida con mis horas extra. «Te ves terrible», dijo Cheryl mientras me acomodaba en el sofá de cuero que, por cierto, yo había pagado. «¿Estás seguro de que deberías haber salido del hospital?» «¿Qué dijo el médico?» Le entregué las flores, observando con atención su rostro. «Dijeron que tuve suerte de sobrevivir. Estas son para ti». «Oh, papá, son preciosas». Su sonrisa parecía lo bastante genuina, pero noté cómo apartó el ramo con rapidez, como si fuera un simple detalle sin importancia. «No debiste. Quiero decir, deberías ahorrar tu dinero para tus gastos médicos».
El dinero no lo es todo, cariño. La palabra me salió extraña, como si hablara un idioma que había olvidado cómo pronunciar. En ese momento, Hudson apareció desde su habitación, con los auriculares colgando del cuello y el móvil en la mano. Era más alto de lo que recordaba, con el cabello oscuro de Cheryl y la postura encorvada de su padre ausente. «Oh, hola, abuelo». Parecía genuinamente sorprendido de verme, lo que significaba que Cheryl no le había avisado de mi visita. «¿Te sientes mejor?» «Mucho mejor, gracias a esto». Saqué de la bolsa la mochila de diseñador y se la tendí. «Pensé que quizá te gustaría para la escuela». Sus ojos se iluminaron de la misma forma que había visto incontables veces antes, el brillo de alguien calculando el valor de un regalo inesperado. «¡Guau! Esta es la nueva colaboración de North Face. Cuesta como $300. Lo vales», respondí, observando cómo examinaba la mochila con la destreza de alguien que había aprendido a tasar regalos rápidamente. «Gracias, abuelo, está genial». Me dio un abrazo rápido, de esos que se dan por compromiso a un pariente lejano en una boda. De hecho, estaba por salir a reunirme con unos amigos. «¿Está bien, sí?» «Por supuesto», intervino Cheryl enseguida. «Tu abuelo entiende que tienes planes». Y así, sin más, se fue. Salió apretando su costosa mochila nueva, apenas despidiéndose. El sonido de la puerta cerrándose retumbó en el silencio repentino. Me quedé a solas con mi hija. La mujer que había criado a un hijo capaz de bromear sobre mi muerte. La misma que no se acercó a mi cama mientras yo luchaba por mi vida. «Ya sabes cómo son los chicos», rió Cheryl nerviosa, sentándose en la silla frente a mí. «Siempre corriendo de un lado a otro». «Ha crecido tanto», dije. «Parece que fue ayer cuando aún cabía en mi regazo». «El tiempo vuela». Se removía inquieta, jugueteando con las manos. Me fijé en que no llevaba el brazalete que le regalé en su último cumpleaños. «Papá, lo del hospital. Me siento fatal por no haber podido ir. El trabajo ha estado absolutamente insoportable. Con las fechas límite y...» «Está bien», la interrumpí. «Entiendo que hay cosas más importantes que la familia». Las palabras flotaron entre nosotros como humo de un incendio que ninguno quería reconocer. «Papá, eso no es justo. Sabes que el trabajo ha sido una locura. La cuenta Henderson sola exige semanas de 60 horas y con los reportes trimestrales». «¿Cuánto ganas ahora?», pregunté suavemente. Parpadeó, desconcertada por el cambio de tema. «¿Qué?». «Tu salario en la aseguradora. Te he estado apoyando 5 años y me di cuenta de que nunca pregunté cuánto ganas realmente». Sus manos se retorcieron en el regazo. «Pues, depende. El sueldo base son 42.000, pero con comisiones y bonos». «42.000», asentí lentamente. «¿Y la renta aquí? Papá, ¿por qué?». «Hazme el favor. 2.800 al mes». Su voz se hacía más pequeña con cada palabra. Hice los cálculos en mi cabeza, de la misma manera que durante 40 años había calculado cargas y tolerancias en ingeniería. «Así que tu vivienda sola te cuesta 3.3600 al año. Eso te deja 8.400 para todo lo demás: comida, servicios, seguro, los gastos de Hudson. Por eso necesitaba ayuda. Pero la has estado recibiendo». Mantuve la voz serena, casi conversacional. 500 al mes de mi parte durante 5 años. Esos son 30.000, más los pagos únicos, los 15.000 para la entrada del apartamento, las múltiples emergencias. La respiración de Cheryl se volvió superficial. «Nunca te pedí que llevaras las cuentas como un contador». «No, no lo pediste». Me recosté en la silla que ella había comprado con mi dinero. «Pero lo hice de todos modos. Costumbre de ingeniero, siempre llevar registro de los materiales». Se levantó de golpe y caminó a la cocina, moviéndose con brusquedad. «¿Quieres café? ¿Té? Prefiero honestidad». Las palabras la congelaron. Se quedó de espaldas a mí,
aferrada al mesón de granito que yo había financiado el año anterior durante otra de sus emergencias. He estado pensando en mi futuro, continué. En cómo distribuir mis bienes. La casa vale unos 400.000 ahora. Mi fondo de pensión tiene otros 200.000. Ahorros e inversiones suman alrededor de 700.000. Ella se giró lentamente y en sus ojos vi un destello familiar. El mismo que vi cuando tenía 7 años y le mencioné que la llevaría a Disney World. Papá, no necesitas pensar en esas cosas aún. Solo tienes 68. Hoy en día la gente llega a los 90. El infarto cambió mi perspectiva. La miré fijamente. Quiero asegurarme de que mi legado vaya a quienes realmente se preocupan por mí. Claro que nos preocupamos por ti. Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado ensayadas. Bien. Porque he considerado algunos cambios en mi testamento. Tal vez establecer fideicomisos, quizá donar a caridad. Hay un fondo de becas en mi antigua empresa para estudiantes de ingeniería de bajos recursos. El rostro de Cheryl se puso pálido. ¿Caridad? ¿Por qué no? No hay mejor manera de honrar la memoria de tu madre que ayudando a jóvenes que lo necesiten. Ella se acercó de nuevo, ahora con una urgencia repentina. Pero papá, ¿y la familia? ¿Y el fondo universitario de Hudson? ¿Y yo? Ahí estaba. La máscara resquebrajándose lo suficiente para mostrar lo que había debajo. Ustedes estarán bien, dije. Son jóvenes, sanos, capaces. No necesitan el dinero de un viejo para abrirse camino en la vida. Pero somos tu familia. La desesperación en su voz era inconfundible. La sangre debe estar primero, ¿no? Me levanté lentamente, con las piernas todavía inestables tras la hospitalización. ¿Debería? Incluso cuando esos familiares solo ven a su patriarca como una herencia andante. La boca de Cheryl se abrió y cerró sin emitir sonido. En ese instante, se parecía exactamente al pez dorado que tuvimos cuando tenía 10 años. Hermosa, pero vacía. Será mejor que me vaya. La medicación me cansa y tengo mucho en qué pensar. Me acompañó hasta la puerta, su voz cada vez más tensa con cada paso. Papá, por favor, hablemos de esto. Quizá podríamos cenar esta semana. Hudson volverá mañana de casa de su amigo. Podríamos sentarnos los tres y planear mi funeral, sugerí en voz baja. Las palabras la golpearon como una bofetada. Incluso dio un paso atrás, tambaleándose. Eso no. Yo jamás. Pero no pudo terminar la frase. Abrí la puerta y salí al pasillo. Adiós, Cheryl. La puerta se cerró suavemente a mis espaldas, pero aún pude oír su voz a través de las paredes delgadas. Urgente, nerviosa, haciendo una llamada. Probablemente a Hudson, advirtiéndole que el abuelo estaba teniendo segundas dudas sobre la fortuna familiar. El banco de la parada del autobús se sentía más duro de lo normal, y el viento de abril atravesaba mi chaqueta como si fuera de papel. Las piernas me dolían tras la confrontación con Cheryl, pero mi mente estaba más clara que en años. El teléfono vibró en mi bolsillo. El nombre de Hudson apareció en la pantalla agrietada. Dejé sonar 2 veces antes de contestar. Hola, abuelo. Su voz sonaba distinta. Más aguda. Nerviosa, como no la había oído desde que era un niño. Mamá dijo que pasaste hoy por casa. Así es. Te llevé una mochila. Sí, gracias. Está muy guapa. Escucha, abuelo, mamá mencionó que estabas hablando sobre tu testamento y esas cosas. Directo al grano. Sin charla previa. Sin preguntar por mi salud. Solo el dinero. Así es. Bueno, solo quería decirte. Hizo una pausa y casi podía oír cómo recitaba palabras que alguien más le había dictado. Solo quería decirte que de verdad aprecio todo lo que has hecho por nosotros, por mamá y por mí. Sabemos lo afortunados que somos de tenerte. ¿De veras? Sí, absolutamente. Y te queremos, abuelo.
En serio te queremos. Eres la persona más importante en nuestras vidas. Las mentiras fluían con demasiada facilidad. 17 años y ya era un maestro de la manipulación. Yo también te quiero, Hudson. Así que no necesitas preocuparte por dar dinero a caridad ni nada de eso. La familia debe permanecer unida, ¿verdad? Eso siempre me lo enseñaste. ¿Enseñarle eso? No podía recordar una sola conversación sobre la lealtad familiar que no estuviera precedida por alguna de sus peticiones de dinero. Hablando de familia, dije, vi tu publicación en Facebook de hace unos días. Silencio. Muerto. Absoluto. Abuelo, yo. Sobre desear que no saliera del coma. Sobre esperar la herencia. Escuché su respiración cambiar. Rápida. Entrecortada. Nerviosa. Eso no fue. Quiero decir, solo estaba bromeando con mis amigos. Ya sabes cómo hablamos en Internet. No significaba nada. 18 me gusta, dije en voz baja. ¿Qué? Tu publicación tenía 18 me gusta cuando la vi. 18 personas pensaron que mi muerte era graciosa. Abuelo, por favor. Lo siento mucho. Fui un estúpido, ¿vale? Solo quería parecer genial delante de mis amigos. No pensé que lo verías. No quise. No pensaste que lo vería, repetí. Así que era aceptable burlarse de mi posible muerte mientras yo no mirara. No, no es lo que quise decir. Pero era exactamente lo que quiso decir. Se sintió seguro haciendo chistes sobre mi muerte porque supuso que estaría demasiado muerto para objetar. Tengo que colgar, dije. Espera, abuelo, por favor. Necesitamos hablar de esto. Puedes volver a casa o nos vemos en algún lugar. Borraré la publicación ahora mismo, lo juro. Ya es demasiado tarde para eso. Colgué y apagué el teléfono. El autobús llegó 10 minutos después, sus frenos resoplando como un gato furioso. Subí despacio, con el corazón acelerado no por el esfuerzo, sino por la conversación. La conductora, una mujer afroamericana de rostro amable, rondando los 50, me miró con preocupación. ¿Está bien, cariño? Te ves un poco pálido. Más bondad en una desconocida que la que había recibido de mi propia sangre. Estoy bien, gracias. Mientras el autobús se alejaba de la acera, alcancé a ver el edificio de Cheryl reflejado en la ventana. Allí arriba, seguramente, mi hija y mi nieto tenían una conversación frenética sobre control de daños, sobre cómo convencer al viejo de no donar su dinero a caridad. No les preocupaba perderme a mí. Les preocupaba perder la herencia. El autobús avanzó por las calles cada vez más oscuras de Chicago. Pasamos junto a familias caminando juntas, parejas de la mano, personas que de verdad se querían. Apoyé la frente contra la ventana fría y vi mi reflejo mirándome de vuelta, un anciano cansado que, al fin, había aprendido la diferencia entre ser amado y ser útil. Mi teléfono permaneció apagado durante todo el trayecto a casa. 3 días de silencio los llevaron a la desesperación. 27 llamadas perdidas entre Cheryl y Hudson. Mensajes de voz que empezaron siendo disculpas y se volvieron cada vez más frenéticos. Mensajes de texto que iban desde expresiones de cariño hasta súplicas y, finalmente, amenazas veladas sobre las obligaciones familiares. Ignoré todo. En lugar de eso, concerté una cita con Patricia Davidson, la abogada que me ayudó a redactar mi testamento original hacía 15 años. Su oficina ocupaba el piso 32 de una torre acristalada en el centro, con ventanas que ofrecían una vista del lago Michigan extendiéndose hacia el horizonte. Leland, dijo, levantándose de detrás de un escritorio de caoba que probablemente costaba más que el coche de la mayoría. Sentí mucho lo de tu infarto. ¿Cómo te encuentras? Con la mente clara, respondí, acomodándome en la silla de cuero frente a ella. Más claro que en años. Patricia rondaba los 60, con el cabello plateado recogido en un moño impecable y unos ojos que no dejaban escapar nada.
Había construido su carrera protegiendo los bienes de clientes adinerados frente a familiares que no siempre los merecían. Tu llamada mencionaba que querías hacer cambios significativos en tu plan patrimonial. Cambios completos, la corregí. Quiero revocar el testamento actual por completo. Abrió un expediente sobre el escritorio. El testamento vigente deja todo a tu hija Cheryl, con provisiones para la educación de tu nieto Hudson. Aproximadamente 700.000 en activos totales. Correcto. Quiero cambiar a los beneficiarios. Entiendo. Patricia levantó una pluma dorada y la colocó sobre una libreta legal. ¿A quién deseas designar en su lugar? A la Fundación de Becas de Ingeniería del Medio Oeste. Todo. Su pluma dejó de moverse. ¿Todo? Cada centavo. La casa, la pensión, los ahorros, las inversiones. Esa fundación ayuda a jóvenes de familias humildes a estudiar ingeniería. Chicos que de verdad agradecen la ayuda cuando la reciben. Patricia dejó la pluma y me estudió con atención. Leland, esta es una decisión sustancial. ¿Has hablado de esto con tu familia? Mi familia ha dejado muy claras sus opiniones sobre mi permanencia en este mundo. No estoy segura de entender. Saqué mi teléfono y abrí la página de Facebook de Hudson. La publicación seguía allí. No había tenido el valor de borrarla sin mi permiso. Seguramente temía que eliminarla empeorara todo. Patricia la leyó 2 veces, y vi cómo su expresión se enfriaba con cada palabra. Ya veo, dijo Patricia al fin. 5 años, continué. 5 años apoyándolos económicamente mientras se volvían más distantes, más exigentes, más arrogantes. Pensé que era algo temporal, que algún día se recuperarían y volveríamos a ser una verdadera familia. Pero no fue así. Lo que ocurrió es que comenzaron a verme como una cuenta bancaria con latidos. Y cuando ese corazón dejó de latir durante 3 días, lo vieron como una oportunidad de negocio. Patricia asintió despacio. La desheredación total es, por supuesto, tu derecho. Pero estoy legalmente obligada a asegurarme de que entiendes las implicaciones. Tu hija y tu nieto impugnarán este testamento. Alegarán influencia indebida, capacidad mental disminuida, lo que se les ocurra. Que lo intenten, la miré fijamente. Tengo 68 años, no 98. Acabo de sobrevivir a un infarto que me dio una claridad perfecta sobre lo que importa. Y lo que importa no es dejar dinero a personas que se burlan de mi muerte. Habrá honorarios legales, declaraciones juradas. Tu familia luchará con todo lo que tenga. Bien. Que gasten su propio dinero por una vez. Patricia volvió a levantar la pluma. ¿Cuándo quieres que entre en vigor? De inmediato. Y quiero que envíes copias a Cheryl y a Hudson en cuanto esté finalizado. Eso es poco común. La mayoría de las personas prefiere que los familiares se enteren de los cambios después de su muerte. La mayoría de las personas no tiene parientes que publiquen en redes sociales deseando su herencia. Me incliné hacia adelante. Quiero que sepan exactamente lo que perdieron y por qué lo perdieron. Patricia guardó silencio unos segundos, estudiando la libreta legal frente a ella. Esto destruirá tu relación con ellos de manera permanente. Patricia, dije en voz baja, no había ninguna relación que destruir. Solo transacciones financieras disfrazadas de amor familiar. Ella empezó a escribir. Necesitaré 2 testigos para la firma y recomendaría una evaluación psicológica para acreditar competencia mental. Dado el tamaño de la herencia y la exclusión total de los parientes consanguíneos, el tribunal examinará esto con lupa. Programa lo que sea necesario. Mientras Patricia trabajaba, observé el lago a través de las ventanas de su oficina. En algún lugar al sur estaba el barrio donde crecí, donde chicos como yo alguna vez necesitaron becas para escapar de la pobreza y construir un futuro. Ahora mi dinero ayudaría a esos chicos. Jóvenes que agradecerían la oportunidad en lugar de exigirla. Jóvenes que no bromeaban en Internet con la muerte de quien los ayudaba. Una última pregunta, dijo Patricia sin levantar la vista de sus notas.
¿Estás absolutamente seguro? Una vez que presentemos este testamento, una vez que tu familia reciba las copias, no habrá marcha atrás. Pensé en el emoji de risa de Hudson. En la expresión de pánico de Cheryl cuando mencioné la caridad. En 5 años de manipulación disfrazada de cariño. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. El autobús se alejaba del edificio de Cheryl mientras la luz del atardecer pintaba la ciudad en tonos ámbar y arrepentimiento. Encontré un asiento en la parte trasera, lejos de los pocos pasajeros que regresaban a casas donde realmente los querían. 42 años. Ese era el tiempo que llevaba criando a esa muchacha. Primero como padre viudo, desde que mi esposa murió cuando Cheryl tenía 6. Luego como abuelo que dio un paso al frente cuando su matrimonio se vino abajo. 42 años de sacrificios. De poner sus necesidades por encima de las mías. De creer que el amor era algo que se demostraba con transferencias bancarias y cuentas pagadas. El autobús avanzaba torpemente entre el tráfico del centro mientras repasaba cada conversación, cada petición, cada momento en que debería haber visto la verdad. ¿En qué instante dejó de ser mi niña, la que me traía dientes de león y los llamaba flores de sol? ¿Cuándo se convirtió en esta extraña calculadora que vio mi infarto como un contratiempo financiero? Mi reflejo me devolvía la mirada desde la ventana. Un anciano demasiado generoso y demasiado ciego. Pero la imagen estaba cambiando mientras la observaba. La derrota en mis ojos se endurecía, convirtiéndose en algo más afilado, más frío. Algo que se parecía demasiado a la determinación. Los suburbios desfilaron frente a mí en su cuadrícula ordenada de sueños modestos y pagos hipotecarios. Mi vecindario lucía igual que siempre. Céspedes cuidados, niños jugando en las entradas de las casas, luces encendiéndose en los porches mientras las familias se reunían a cenar. Gente normal viviendo vidas normales donde el amor no era una transacción. Bajé del autobús 3 calles antes de mi casa. Mis piernas estaban más firmes que desde la hospitalización. Estaba descubriendo que el propósito era un mejor remedio que cualquier pastilla recetada. La casa me pareció distinta al cruzar la puerta. No vacía ni abandonada, sino como un escenario después de que termina la obra y los actores se marchan. Caminé por habitaciones que alguna vez habían estado llenas de recuerdos familiares, pero que ahora parecían un museo a mi propia ingenuidad. En la cocina saqué la carpeta manila donde guardaba documentos importantes, certificados de nacimiento, pólizas de seguros, la escritura de la casa, mi testamento actual. Lo extendí todo sobre la mesa como si fueran pruebas en un juicio donde yo era fiscal y acusado al mismo tiempo. El testamento estaba fechado 3 años atrás. Lenguaje simple y directo que dejaba todo a Cheryl con provisiones educativas para Hudson. $700,000 para personas que se habían burlado de mi muerte en redes sociales. Abrí el portátil y busqué mejores fundaciones caritativas educación-ingeniería. La Fundación de Becas de Ingeniería del Medio Oeste apareció en primer lugar. Una organización sin fines de lucro que ayudaba a jóvenes de bajos recursos a cursar carreras de ingeniería. Jóvenes como lo fui yo alguna vez, hambrientos de oportunidades, agradecidos por cualquier ayuda. En su página web aparecían fotos de rostros jóvenes, diversos, llenos de entusiasmo. Estudiantes que habían construido robots, diseñado puentes, soñado con mejorar el mundo a través de la ciencia y las matemáticas. Estudiantes que enviarían cartas de agradecimiento en lugar de bromas sobre herencias. Mi teléfono descansaba silencioso en la encimera, con la pantalla rota reflejando la luz del techo. 27 llamadas perdidas entre ayer y hoy. Mensajes de voz que no había escuchado. Mensajes de texto que no había leído. Todos de personas que, de pronto, parecían preocuparse mucho por mantener nuestra relación. Pero preocupación no era la palabra correcta. Inversión era más acertada. Tomé el teléfono y busqué el contacto de Patricia Davidson, la abogada que me ayudó a redactar mi testamento original cuando todavía creía en la lealtad familiar. Se sorprendería con lo que estaba a punto de pedirle. Mañana la llamaría. Mañana empezaría el proceso de entregar mi dinero a quienes lo merecían, en lugar de a quienes lo exigían.
Mañana iniciaría el proyecto de ingeniería más importante de mi vida, rediseñar mi legado desde cero. El reloj de la cocina marcaba las 7. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Cheryl y Hudson probablemente cenaban, elaborando estrategias para manejar a su abuelo cada vez más inestable, planeando cómo asegurarse de que la gallina de los huevos de oro no cambiara de idea. Ellos no tenían idea de que la gallina de los huevos de oro ya estaba planeando volar lejos. A la mañana siguiente, hice mi primera llamada exactamente a las 9. Patricia, soy Leland Evans. Necesito verte lo antes posible para cambiar mi testamento. La semana que siguió avanzó con la precisión de una máquina bien diseñada. Cada día traía nuevas citas, nuevos documentos, nuevos pasos hacia el desmantelamiento de la vida que había construido alrededor de personas que no lo merecían. El martes, en la oficina de Patricia, firmé los documentos que redirigían $700,000 de mi ingrata familia a la Fundación de Becas de Ingeniería del Medio Oeste. La pluma se sentía pesada en mi mano. Cada firma era un pequeño acto de revolución. Esto es permanente, Leland, me advirtió Patricia. Una vez que presentemos estos documentos y enviemos copias a tu familia, no habrá marcha atrás. Perfecto, respondí. Algunos puentes necesitan quemarse. El miércoles, en la inmobiliaria, Sara Martínez me escuchó pacientemente mientras explicaba mi necesidad de vender rápido. El mercado está fuerte, me aseguró. Una casa suburbana bien mantenida puede venderse enseguida con la estrategia adecuada de precio. La mayoría de la gente quiere tiempo para despedirse de la casa familiar, añadió suavemente. Esto dejó de ser un hogar familiar el día que mi familia dejó de preocuparse por si vivía o moría. Del jueves al sábado fue todo un borrón. Consultas de puesta en escena, fotografía profesional, el desmantelamiento sistemático de 40 años de recuerdos. Empaqué libros, herramientas y unas pocas fotos, las de antes del divorcio de Cheryl, cuando su sonrisa aún parecía auténtica. Todo lo demás fue a caridad o a la basura. El letrero de la inmobiliaria se levantó el viernes. Para el domingo en la mañana ya había 3 ofertas. La más alta fue de una pareja joven con gemelos pequeños que recorrieron la casa tomados de la mano, hablando sobre cuál habitación sería la del bebé. Ellos veían la casa como yo la había visto una vez, un lugar donde una familia podía crecer, amar y construir algo verdadero. Acepté su oferta esa misma tarde. El lunes llegó otra ronda de papeleo, transferencias bancarias, cierre de cuentas, formularios de cambio de dirección. Los detalles administrativos de desaparecer de una vida y comenzar otra. ¿A dónde debemos reenviar su correspondencia?, preguntó la empleada de correos. Le di la dirección del apartamento amueblado que había alquilado sin verlo, en Miami Beach. Un dormitorio, vista al mar, alquiler mes a mes. Lo bastante lejos de Chicago como para que una visita no deseada requiriera un billete de avión. Y lo bastante cálido para ayudar al corazón de un viejo a sanar en más de un sentido. Florida, dijo sonriendo. Buena elección. Mi esposo y yo planeamos jubilarnos allí también. No es jubilación, la corregí. Es un nuevo comienzo. El cierre de la venta se realizó el jueves por la mañana, en una sala de conferencias con olor a café y documentos legales. La joven pareja firmaba con la ilusión de quienes todavía creen en finales felices. Yo firmé con la satisfacción de quien al fin aprendió la diferencia entre generosidad y estupidez. El cheque, $380,000 después de comisiones y gastos, fue directamente a mi nueva cuenta en un banco de Miami. Combinado con mis otros activos, financiaría mi nueva vida y dejaría suficiente para la fundación de becas. El viernes por la tarde me quedé solo en la casa vacía por última vez. El sol entraba a raudales por ventanas que ya no enmarcaban fotografías familiares. El silencio no era soledad ahora. Era paz. Dejé las llaves sobre la encimera de la cocina y salí sin mirar atrás. El taxista que me llevaría al aeropuerto OAD me ayudó a cargar las 3 maletas en el maletero. ¿Mudándose a Florida?, preguntó mientras arrancábamos. Escapando a Florida, respondí. La casa desapareció en el espejo retrovisor,
llevándose consigo 40 años de lealtad malgastada. 2 semanas después, estaba sentado en mi balcón, viendo a los pelícanos lanzarse al agua turquesa de la bahía de Biscayne. El sol de la mañana me calentaba la piel, más de lo que había sentido en Chicago, y no solo por el clima. El teléfono sonó a las 10 en punto. El nombre de Cheryl apareció en la pantalla. Por primera vez en semanas, contesté. «Papá». Su voz llevaba ese brillo falso de quien intenta desesperadamente sonar normal. «He estado preocupadísima. No has devuelto ninguna de mis llamadas. He estado ocupado». «¿Ocupado con qué?» «Los vecinos dijeron que vieron un camión de mudanza en tu casa». «¿Qué está pasando?» «Me mudé». El silencio se extendió en la línea como una respiración contenida. ¿Mudado a dónde? A Florida. ¿Florida? Papá, ¿no puedes simplemente? No nos dijiste que te ibas a Florida. ¿Y tus médicos? ¿Y tus medicinas? ¿Y tu renta? Sugerí en voz baja. Otra pausa. ¿La renta? Dije despacio. Hoy es 5 del mes. Cheryl. Normalmente me llamas justo en estas fechas para pedirme ayuda con los gastos. $500, ¿no? A veces más. Papá, no entiendo a dónde quieres llegar. A que esta vez aún no has pedido dinero. Por lo general, a estas alturas ya habría alguna emergencia, alguna crisis que solo mi chequera podría resolver. Su respiración cambió. Se volvió más rápida, superficial. Te estaba llamando para saber cómo estabas, no para pedirte dinero. Ah, ¿sí? Por supuesto. Eres mi padre. Te quiero. Como me querías cuando estuve en coma y no te molestaste en visitarme. Papá, ya te expliqué lo del trabajo. Y cómo me quiere Hudson, publicando bromas sobre mi muerte en Facebook. Silencio. Silencio absoluto. ¿Lo viste? 18 me gusta. Respondí. 18 personas que pensaron que mi muerte sería graciosa. Papá, él es solo un chico. No quiso. Quiso exactamente lo que escribió. Igual que tú quisiste exactamente lo que hiciste cuando no apareciste en el hospital. Igual que yo quise lo que hice cuando cambié mi testamento. ¿Cambiaste tu testamento? Tomé un sorbo de café y observé un velero cortar la bahía. Todo se va a caridad ahora. La casa está vendida. El dinero transferido. $700.000 para ayudar a jóvenes que realmente valoren la educación en lugar de darla por sentada. El sonido que hizo no fue del todo un grito ni del todo un jadeo, algo intermedio. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Pero, esa era nuestra herencia. Ese dinero es de la familia. El dinero de la familia pertenece a las familias. Y nosotros no somos una familia, Cheryl. Éramos un acuerdo de negocios que decidí dar por terminado. Papá, por favor. Estás siendo irracional. Estás enfermo, no piensas con claridad. Pienso con más claridad que en todos estos años. Podemos arreglarlo. Hudson se disculpará. Yo iré a verte más seguido. ¿Nosotros? ¿Ustedes qué? ¿Fingirán quererme hasta que muera? Lo siento, cariño. El banco está cerrado. Su voz se quebró. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar las cosas? Yo no puedo. De la misma manera en que lo hace la gente normal. Trabajando. Presupuestando. Viviendo dentro de sus propios medios, no de los míos. Pero, papá. Adiós, Cheryl. Colgué y apagué el teléfono. El pelícano que había estado observando se zambulló otra vez, emergiendo con un pez plateado y agitándose en su pico. Inclinó la cabeza hacia atrás y se lo tragó entero. Luego desplegó las alas y voló sobre el agua azul infinita. Yo había pasado 42 años alimentando a mi familia. Y, como ese pelícano, ellos habían tragado todo lo que les di, sin pensarlo un segundo. Pero a diferencia del ave, nunca aprendieron a alimentarse por sí mismos. Ahora tendrían que hacerlo. El sol subió más alto,
calentando el aire salado contra mis viejos huesos. En algún lugar de Chicago, mi hija probablemente estaba llamando abogados, tratando de averiguar cómo impugnar un testamento redactado por una de las mejores abogadas de sucesiones de la ciudad. Que lo intentara. Yo tenía tiempo y dinero suficiente para defender mis decisiones. Más importante aún, tenía paz. Por primera vez en 5 años, mi teléfono no sonaba con peticiones de dinero. Por primera vez en 5 años, podía planear mi día en torno a mis propios deseos, en lugar de las emergencias de otros. Por primera vez desde el infarto, sentí que realmente tenía un futuro que valía la pena vivir. El océano se extendía hasta el horizonte. Infinito, azul, libre. Igual que yo. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte los comentarios que te hizo sentir. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por acompañarme.